qué difícil es ser una persona altamente sensible. Y sobre todo en esta generación. Estoy en uno de esos días en el que tengo que soportar muchas estupideces. ¿Qué es lo que pasa? Las personas altamente sensibles nos afecta el triple. No que nos afecte. Sentimos las cosas el triple. Si estoy triste, estoy muy triste. Si estoy contenta, estoy muy contenta. La moral alta. Los enfados, corre, huye. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando nos pasa eso de tolerar cosas, comentarios absurdos que no tienen sentido, la hipocresía, la contradicción, te quieres aislar, te encierras, no quieres quedar con nadie, no quieres socializar. No. He tenido que soportar comentarios de haberlo pensado antes. Es que no tienen ni idea de que una persona altamente sensible pensamos mucho, demasiado. Rebuscamos todas las teorías. Es que nuestra mente es como un mapa mental. Así. Y tu cabeza hace, vale, esto y esto. Y luego de aquí, eso. Luego así. Haces como una rama de árbol. Cuando estás cansado o cansada, tú ya empiezas a poner límites. Y ya te dice que eres mala, que eres egoísta, que no tienes empatía. Una persona altamente sensible empatiza mucho y más que nadie. Por eso oímos muchas veces de buena tonta. Es que encima cuando tú decides a poner límites, a decir no, te dice egoísta, no empatiza. ¿En qué quedamos? Y que además confunde empatizar con sumisión. Porque empatizar significa entender la otra persona, el saber por qué dice o hace eso y también cómo se siente. Si la persona está triste, tú sientes la tristeza de esa persona. Si la persona está alegre, tú sientes la alegría. Cuando la persona miente, tú también estás sintiendo que esa persona está mintiendo. Y por eso pone límite. Y luego otra cosa que confunde empatía es con hacer lo que te gustaría o no te gustaría que te hicieran. Pero claro, que te gusta a ti, que no te gusta a ti. Es que eso también es un dilema. Y una de las cosas que nos aislamos, ¿sabes por qué es? Que te gustaría en ese momento decir, pero tú eres tonto, eres gilipollas, sois unos egoístas, sois unos ignorantes, no sabéis nada, no tenéis ni idea. Te callas en estas cosas por empatizar, porque no quieres ofender, no quieres hacerles daño. Y claro, eso es un problema, el tragártelo. Qué difícil es ser una persona sensible. Te aíslas, te alejas, incluso tomas distancia, incluso no quieres volver con esa persona para evitar ese malestar que te genera a ti. Te dice que eres rencoroso o rencorosa. Esa es otra. Y lo malo de todo es que digan que el problema lo tienes tú, la persona sensible, cuando hacemos todo con el corazón y que deseamos lo mejor para todos.